Tenemos ahora el gustazo de saludar a nuestro compañero de Inquilinos Agrupados, el amigo Fernando Muñoz. ¿Cómo anda, Fer? Hola, ¿cómo están? Buen día, ¿se escucha? Excelentemente. Bueno, hay una mejora técnica, tecnológica, por Vamos fin. todavía, vamos todavía. Bueno, Fer, ¿qué preparaste para hoy? Mira, primero quería pasar un pequeño aviso o comentario sobre dos noticias que hubo en estos días. Una la publicó Clarín, que tiene que ver con el tema de rentabilidad de las viviendas alquiladas. Clarín dice que hay una baja rentabilidad por el tema en esta política, digamos, de evaluacionista, ¿no? Del planteo de que el dólar está planchado, Ujú. que los niveles más altos fueron en el 2007, dice la rentabilidad en dólares de la vivienda alquilada, Ah, mira vos. pero hay un informe ahí privado de Sonaprop que aclara de que se duplicó la rentabilidad del alquiler de vivienda en apenas 2 años, del 2022 a este momento, al 2024. Esto es interesante, digo, más que nada para escucharlo, para tomarlo. Ajá. La rentabilidad en dólares de la vivienda alquilada se duplicó. Que Y sería por otro lado, el saqueo al bolsillo del inquilino, digamos. exactamente, digamos, en la transferencia que hacen los trabajadores que alquilamos al sector patronal de la vivienda, al rentista, se duplicó en estos 2 años. Y por otro lado, hay una información ahí de Infobae Ajá. que plantea que por la caída que hay del turismo, que es de alrededor del 40%, sugiere, ayuda a pensar al rentista de que es conveniente, eh, salido del mercado, digamos, de temporario turístico, de los alquileres estos que eran muy comunes y que son muy comunes en la Argentina porque no hay ningún control estatal, de que la renta la obtenga a partir de alquileres cortos, sea de un año o sea de un mes o 2 meses y en dólares. Esto lo habilita, lo permite el DNU 70 Ujú. de mi ley, que permite que se pueda alquilar en cualquier moneda, con cualquier tipo de ajuste, con cualquier frecuencia y con cualquier plazo. Este también es el efecto de la derogación de la ley de alquileres. Igual, si uno hace un ejercicio de imaginación y lo piensa en función del gobierno que se fue el 10 de diciembre, seguramente esta situación sería bastante parecida. Habría una legislación, pero habría un Estado nacional y los Ausente. estados locales que no la aplican, digamos, no la hacen cumplir. De hecho, la dolarización del alquiler de la vivienda estaba prohibido por una ley de 1984, una ley que votó el Congreso apenas comienza esta última etapa, digamos, de la democracia, y fue por una resolución de Cavallo, en la ley de convertibilidad en el 91, una resolución, un simple texto del ministro de Economía, cambió ese artículo de la ley de alquileres y a partir de ahí y para siempre se pudo aplicar, el rentista pudo aplicar o exigir la moneda extranjera para el pago del alquiler. Estas dos cuestiones las quería plantear porque tienen que ver también con algo que voy a tratar de ser lo más corto posible, que es sobre la situación en México. Sobre todo ahora que hay una continuidad, digamos, de Morena, del partido de gobierno, pero hay un cambio presidencial y quería hacer notar un par de cosas respecto al tema de la vivienda en México. Eh, Como todos sabemos, Brasil, México, Argentina, digamos, componen el triángulo, digamos, de países más endeudados históricamente, digamos, de la región e inclusive más endeudados del mundo. Esto es la deuda global externa de México, Argentina y Brasil componen un porcentaje muy alto en la deuda mundial. Esto ha sido así históricamente y sobre todo en la década de los 80. En los 90 México viene con una tradición mucho más importante, digamos, de crédito hipotecario, de acceso o por lo menos de proyecto de acceso a la vivienda propia, mayor todavía, mucho mayor que en la Argentina, no solo culturalmente, sino económicamente, dado que los índices de inflación anuales de México en general son un promedio de 6 7 puntos anuales, lo cual activa, dinamiza la idea de poder pagar los créditos hipotecarios. En los 90 el Banco Mundial, como ocurrió en el resto del mundo, le plantea a México que la devolución del crédito
el recupero del crédito que da el Estado, que da el Instituto de Vivienda mexicano, tiene que tener tasas de interés más altas, porque si no eso impacta sobre el gasto público y por lo tanto impacta también sobre las obligaciones que tiene con los acreedores el gobierno mexicano. Por lo tanto, al subir las tasas de interés, comienzan a subir, obviamente, los valores de las cuotas de los préstamos. Esto generó una gran masa de mexicanos que no pudieron, digamos, seguir afrontando el crédito y que perdieron viviendas, pero además impactó sobre el mercado inmobiliario, que generalmente en las economías capitalistas es el que diseña la planificación urbana. El mercado inmobiliario empezó a abandonar la construcción de viviendas populares o viviendas económicas y se concentró más en la vivienda suntuosa, en la vivienda cara. Por dos razones. Una, porque el trabajador ya no podía garantizar en créditos largos el pago, digamos, de la cuota del crédito, y por otro lado, porque es triple o cuatriplemente más rentable para las constructoras la vivienda lujosa que la vivienda económica. Les da una rentabilidad, una plusvalía mucho mayor. Por lo tanto, se modificó centralmente, digamos, la orientación del crédito en México. Paralelamente, como el Instituto de Vivienda Nacional de México siguió, digamos, alentando la construcción de viviendas económicas a través del sector privado, esto es, a través de constructoras privadas. En México hay una penetración muy fuerte desde el Tratado de Libre Comercio del 94 de empresas constructoras norteamericanas. Lo que comenzó a producirse a nivel de vivienda económica son viviendas muy alejadas de los centros urbanos, viviendas sin servicios. Los servicios fueron después de alguna manera reemplazados de alguna manera domésticamente, económicamente, por los mismos pobladores, viviendas muy precarias en términos de materiales de construcción, a tal punto que en 3, 4 años parecían tener una antigüedad de 60 años por el deterioro que tenían, y por lo tanto lo que hubo es, por dos razones, por no poder pagar el crédito y por la situación material de esas viviendas, un abandono de parte de los pobladores. Perdieron el crédito y perdieron la vivienda. Hay prácticamente 2 millones de viviendas abandonadas en México, en distintas regiones que se repartieron las constructoras, en connivencia sobre todo con lo que fue el Partido de Acción Nacional, el PAN, que gobernó del 2000 al 2010. Ahora lo que está planteando la presidenta actual, la que asumió Claudia Sheinbaum, creo que se llama, o algo así el apellido, nunca lo retengo bien. No, está bien, Sheinbaum, Claudia Sheinbaum. Exacto. Lo que está planteando concretamente es, por un lado, un plan de viviendas que proyecta 750.000 viviendas construidas por el Estado. El Instituto López Obrador, el Instituto de Vivienda, como todos los organismos públicos, tienen normas legales y restricciones, y lo que planteó fue una reforma legal, López Obrador, del Instituto de Vivienda, para que pueda comprar tierra privada inclusive, y pueda construir complejos, digamos, de vivienda, complejos habitacionales. Y además que le permita alentar a través de créditos la autoconstrucción. Un modelo que aquí se hizo sobre todo, el modelo quizás que más conocemos es el de Milagro Sala, digamos, que es la construcción por los mismos pobladores. Sabemos que los estados, sobre todo, digamos, en este modelo de libre mercado, modelo capitalista que tenemos, en general son proveedores, financian a las constructoras para que ellas sean las que diseñen las viviendas. Bueno, uno de los planteos es el tema de la autoconstrucción, pero sobre todo el planteo que se basa el plan de vivienda de la nueva presidenta es la locación, esto es la vivienda pública en alquiler a los trabajadores durante 10 años, y que eso capitalice para después tener el derecho a compra de la vivienda. Esto es, que sea como una especie de ahorro previo por alquiler. En este sentido, se plantea alrededor de 2 millones de viviendas construidas en el plan, digamos, de los 6 años, y ponerlas en función, digamos, de los trabajadores, que ahí aparece un segundo problema, que es la cuestión de aquellos que están registrados, o lo que llamamos clásicamente trabajo en blanco,
es el mismo problema que tiene la Argentina o aquellos que no tienen ingreso fijo, porque después el crédito treintanial, que es el que se aspira generalmente en los sectores populares, hay que pagarlo. Claro. Y realmente las economías regionales se han depreciado tanto en relación a los ingresos de los trabajadores que en general luego hay problema para poder afrontar el crédito y uno se queda con una carga, digamos, de deuda muy importante y sin la vivienda. Sí, la pregunta es qué es lo que te piden para acceder al crédito, ¿no? Porque vos podés No, quizá... ahí lo que plantean es que sea, en realidad el plan es sobre todo para aquellos que tienen ingresos formales y que la renta no va a ser, o sea, el pago de lo que sería el alquiler Sí, no puede ser mayor que el 30% de los ingresos, bien. lo cual es bastante razonable. La otra cuestión que puso en discusión la nueva presidenta es la cuestión de la localización. Este es un tema que en algún momento lo conversaremos más, pero que atraviesa inclusive a muchos movimientos sociales, que es el derecho a localizarse en zonas donde haya acceso al trabajo y donde haya servicios. Acá hay una discusión histórica respecto a los sectores populares relocalizarse en zonas que no están pobladas y que el Estado les dé un lote y les dé servicio. En el caso de México puntualmente, digamos, con un sector privado muy activo de las constructoras norteamericanas y los grandes pools de la construcción de México, las relocalizaciones en población alejada de los centros urbanos fracasó. Hoy están desocupadas las viviendas. Los trabajadores necesitan trabajar y vuelven o a casa de familiares o se convierten en inquilinos en los centros urbanos. Por eso también subió la inquilinización en México como subió en la Argentina en los últimos 30 años. Bueno, un interesante igualmente proyecto para los próximos 6 años de Sheinbaum, que decís va de 700.000 a 2 millones de viviendas para los mexicanos. Sería como titular, después hay que ver cómo se va desarrollando todo esto, con seguramente algunos barrios que van a ir reformando, autoconstrucción, bueno, diferentes vías como para llegar a ese objetivo. Sí, con eje en la demanda, digamos, de los trabajadores y con una cuota que no puede superar el 30% de los ingresos y una capitalización a 10 años con el pago de ese alquiler que les permita acceder luego a, digamos, la compra definitiva de la vivienda. Fer, querido, gracias por poner esto en la agenda, ¿eh? Nos da ideas como para el futuro argentino. Bueno, muy En amable. el caso de Un abrazo superar muy este grande. experimento. Gracias, Fer. Que pasen muy lindo. Abrazo grande, Fer Muñoz, Inquilinos Agrupados.